El misterio de Belicena Vilca, libro segundo, 51º día. Inmediatamente después del saludo, el señor de Venus giró su cuerpo y penetró por el iluminado vértice del ángulo recto, dejando tras de sí a los hombres de piedra sumidos en profundas cavilaciones. El primero en reaccionar fue el Noyo, quien observó que la piedra había desaparecido junto con el capitán Kiev. Mis antepasados, Dr. Siegmagel, pese a toda su sabiduría hiperbórea, no alcanzaron a comprender en ese momento que la piedra era el señor de Venus. Al día siguiente, el Consejo de Familia decidió cumplir exactamente las instrucciones recibidas. Aquel noble, que aceptó a Brunalda como hija legítima, al morir no dejó otros herederos para sus señoríos austriacos que sus supuestos nietos. Los hijos y nietos de estos, entre los cuales se contaban los 12 presentes, cuidaban de su patrimonio en el este, aunque sin abandonar la base familiar española de Turdes. Ahora se radicarían todos en Austria, en tanto que los valentininos abandonarían San Félix de Caramán para establecerse en España. A partir de aquí, Dr. Siegmagel, me referiré solamente a la rama de los valentininos, de los cuales desciendo, para continuar la historia. Sobre los brunaldinos, lo único que comentaré es que cumplieron su cometido a la perfección. Se hicieron fuertes en Austria y cuando surgió el emperador esperado, Rodolfo II Habsburgo, constituyeron, con la colaboración inestimable del inglés John Dee y 7 familias de la nobleza alemana, la sociedad secreta Einherjar. Tal sociedad funcionó más de 300 años en la más absoluta clandestinidad, adquiriendo sus miembros la más alta sabiduría hiperbórea, tan alta como jamás la poseyera antes la casa de Tarsis. En los siglos XIX y XX dieron nacimiento a varias órdenes externas que tenían por fin anunciar a las masas de hombres dormidos la próxima venida del gran jefe de la raza blanca y localizar a este para administrarle la iniciación hiperbórea. La penúltima de estas órdenes fue la Thule-Gesellschaft, encargada de guiar al Führer Adolf Hitler, nacido a fines del siglo XIX, hasta los hombres de piedra de la Einherjar. Y la última de las órdenes formadas por ellos fue la Orden Negra SS, inspirada en secreto por la Thule-Gesellschaft, pero en realidad dirigida por los hombres de piedra de la supersecreta Einherjar. Los brunaldinos alcanzaron pues el honor de acompañar al gran jefe blanco, al Führer, en su guerra total contra las potencias de la materia, como había predicho tantos siglos antes el señor de Venus. Los valentininos quedaron entonces como únicos representantes de la casa de Tarsis en España, especialmente los únicos que se dedicarían a cumplir la misión familiar. Desde San Félix de Caramán los acompañaron 10 de sus descendientes de Arnaldo Tiberi, que deseaban seguir viviendo cerca de sus primos. Se instalaron en la vieja casa señorial y trabaron excelentes relaciones con la población catalana de Turdes, a la que agradaba que aquellos nuevos señores procediesen del Languedoc y comprendiesen su lengua nativa. El Noyo retomó la guardia en la caverna secreta y pronto tuvo la compañía de otro hombre de piedra, quien, impresionado aún por la experiencia con el señor de Venus, había decidido consagrarse a la custodia de la espada sabia. En situación semejante se encontraban los 6 asistentes a la reunión de San Félix de Caramán, pero no sería posible que todos abandonasen el mundo, pues se debía dedicar atención a los intereses patrimoniales de la casa.
España se industrializaba rápidamente y se requerían en las principales ciudades toda suerte de materias primas. En Turdes, la nueva población de origen catalán reactivó la producción de minerales, completamente abandonada por los señores de Tarsis en los últimos siglos. Así como si los milenios no hubiesen transcurrido, el oro y la plata volvían a ser extraídos de la sierra por los señores de Tarsis. No obstante, la atención que la nueva situación exigía hacia mediados del siglo XIV, todo estuvo bajo control. Para entonces, 5 de aquellos 6 iniciados ya se habían recluido en la caverna secreta. Cuando llegaron los valentininos a Huelva, el condado pertenecía a Sevilla. Alfonso XI de Castilla lo cedió en 1338 al Gran Maestre de Santiago, con lo que reapareció el peligro golem. Además de ser una orden céltica eminentemente golem, muchos templarios se habían refugiado en ella luego del proceso promovido por Clemente V, y entonces comenzaron a infestar la región. Sin embargo, 14 años después, el infante don Pedro se lo quita al Gran Maestre para obsequiarlo a María Padilla. A fines del siglo XIV, la Casa de las Cerdas de los Reyes de Castilla lo entrega como dote de una de sus damas y pasa a poder de los duques de Medina Sidonia hasta el fin de esta historia. La influencia de la Casa de Tarsis sobre la orden de predicadores se mantuvo en los años siguientes, ya que el círculo dominicanis prosiguió funcionando en secreto, tratando de dirigir la Inquisición contra los miembros del pueblo elegido y los golem, procurando impulsar el modelo de nación mística perfeccionado jurídicamente durante el reinado de Felipe el Hermoso y concretado en parte por ese gran rey. Esta influencia se hizo sentir sobre todo en España, donde merced a las campañas de esclarecimiento popular de muchos predicadores, entre ellos don Ferrán Martínez, provisor del arzobispado de Sevilla y señor del Perro, se desataron las violentas persecuciones contra judíos que culminaron en las matanzas de 1391 en Sevilla, Córdoba, Toledo, Écija, Logroño, Burgos, Ocaña y 30 comarcas más. De Castilla, aquel incendio pasó a Aragón. En Valencia, el pueblo exterminó a 5.000 judíos y en Barcelona a unos 11.000. Hasta las Baleares llegó la furia popular contra los seguidores de Jehová Satanás. Corriendo peligro de ser aniquilados en Castilla y Aragón, hallaron seguro refugio en Portugal, donde el marrano don Moisés Navarro, enquistado en el gobierno, había conseguido 2 bulas locales de los papas Clemente VII y Bonifacio IX, que impedían la conversión compulsiva de los judíos. Aquella invasión hebrea, sin embargo, habría de causar a corto plazo la hostilidad de los pobladores cristianos. El dominico valenciano San Vicente Ferrer, quien poseía el carisma del don de lenguas y había predicado en todos los países de Europa en sus propios idiomas, participó activamente de la campaña antihebrea. Él fue quien inspiró la bula de Benedicto XIII que prohibía a los israelitas la posición del Talmud y los obligaba a que trajesen tabardos con una señal bermeja para que así pudiesen ser conocidos de todos y se lograse evitar el daño que su trato trae a los cristianos. Esto ocurría en 1412 cuando los persistentes israelitas comenzaban a regresar masivamente a España. Pronto se reiniciaron las persecuciones, las que fueron adquiriendo tal saña que en 1473 llevaron al pueblo elegido a proponer al rey Enrique IV
la venta o alquiler de la ciudad de Gibraltar para establecerse en ella, solución muy hebrea que fue lógicamente rechazada. Tras la muerte de este rey, recibe el trono de Castilla su hermana Isabel I, casada con Fernando de Aragón. En 1478 los reyes católicos se dirigen al Papa Sixto IV para solicitar el dictado de una bula que autorice el funcionamiento de la Inquisición en Castilla. El propósito, enjuiciar a los culpables de herejía, especialmente a los judíos. Rápidamente emitida la bula permitió la formación de los tribunales del Santo Oficio, confiados a la orden de predicadores dominicos. El promotor de aquella iniciativa de los Reyes Católicos fue el prior de los dominicos de Sevilla, Fray Alfonso de Ojeda, señor del Perro, quien supo convencer a la reina Isabel sobre la conveniencia de hacer intervenir a la Inquisición en el combate contra las fuerzas satánicas. Al principio la bula solo actuó como una amenaza más. Merced a la infatigable gestión de los dominicanis, Fray Alfonso de Ojeda, el provisor don Pedro de Solís, el asistente don Diego de Merlo y el secretario del rey Pedro Martínez Camaño, se consigue persuadir a los reyes sobre la necesidad de instrumentar la Inquisición con todo su vigor para extirpar del cuerpo social al judaísmo y a la herejía. Así, los reyes nombran en Medina del Campo a los primeros inquisidores, los frailes dominicos Miguel Morillo y Juan de San Martín, quienes actuarán jurídicamente secundados por Fray Felipe de Turdes y Ricardo de Tarsis, tío y padre de Lito de Tarsis, respectivamente. 2 edictos redactados por estos, concediendo un plazo para el arrepentimiento de los herejes, pasado el cual serían juzgados, produjo numerosas conversiones, pero nada impidió que 2000 judíos fuesen quemados en menos de un año. Cuando en 1483 el prior del convento de Santo Domingo de Segovia, Fray Tomás de Torquemada, es nombrado inquisidor general de la Corona de Castilla, Fray Felipe de Turdes y Ricardo de Tarsis pasan a revistar como asesores jurisconsultos, a quienes se encarga la redacción del manual de la Inquisición moderna. La aplicación de estas leyes demostraría claramente cuán inútil era pretender la conversión al cristianismo de los judíos, a la que ellos accedían falsamente, mientras continuaban practicando el satanismo en secreto. Frente a la evidencia, los reyes católicos decretaron el 31 de marzo de 1492 la expulsión de los judíos de los reinos de Castilla y Aragón en el plazo de 4 meses, medida más benigna que la de Felipe el Hermoso, pero igualmente eficaz. El asilo se los brindó nuevamente Portugal, pues su rey, Juan II, había sido educado por instructores judíos y subestimaba completamente el peligro que aquellos representaban para la salud del reino. Pero esta vez la protección duraría poco, pues en 1495 muere Juan II, dejando como heredero de la corona a Manuel I. Para infortunio de los hebreos, este rey estaba casado con una hija de los reyes católicos y sumamente esclarecido sobre los motivos de la Inquisición española. En 1497 firma un decreto semejante al castellano de 1492, por el cual se expulsa a los judíos del territorio portugués. El destino del pueblo elegido los llevaría ahora a Holanda, particularmente a Ámsterdam, que ganó el apodo de la Nueva Jerusalén, y otras ciudades importantes, así como también los Países Bajos, donde pronto controlaron los resortes del poder, practicaron la especulación y convirtieron a esas naciones en las potencias bancarias
y masónicas que conocemos en la actualidad. Detrás de todas estas persecuciones españolas contra el pueblo elegido, naturalmente se encontraba la casa de Tarsis, que procuraba frenar la llegada de Quiblón, pero tal objetivo, como lo sugería el capitán Kiev, sería muy difícil de realizar. En 1484, el gran mago hebreo ya se encontraba en España y en 1492 consagraría las nuevas tierras de la India, habitadas por 3 pueblos sacrificables a la gloria de Jehová Dios. Quiblón era un judío converso oriundo de Galicia, a los que en la Edad Media se denominaban genoveses. Fue educado secretamente como rabino y cabalista. Para favorecer su alta misión se le inventó luego una historia apócrifa, oscureciendo todos los datos que permitiesen conocer su origen y borrando las pistas de sus pasos. De ello se ocuparían durante los siglos siguientes sus hermanos de raza. Tal como lo exige la cábala, para quien ha de recibir de la Shekinah la voz de Metatrón, el rabí debería poseer 70 nombres. De ellos conocemos solo algunos: Skolnus, Skolbus, Skolbo, Skolbus, Skolbo, Colonus, Skolom, Skolum, Colum, Colom, Colombo, Colón, etc. Vale decir que me refiero a Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón, el célebre almirante más conocido por el descubrimiento del continente americano que por sus actividades esotéricas. Quiblón venía para cumplir las profecías de Vera y Birsa, para ofrendar el holocausto de agua, Mem, a Yahvé Sebaot, y para ello se había preparado muchos años y pasado por muchas pruebas definitivas. En particular, Quiblón debió dar muestras de su dominio para abrir las puertas del paraíso y cerrar las puertas del infierno. Esta última prueba la demostró en 1477, cuando viajó a Groenlandia como piloto de una armada danesa a cerrar las puertas de Thule. Es conveniente remitirse a esta operación de magia mayor para comprender sus acciones posteriores. Todo comienza con un inexplicable y perturbador hecho ocurrido en el siglo XIV. La población vikinga de Groenlandia, unas 10.000 personas, durante el siglo XIII desaparece sin dejar rastros en el siglo siguiente. Para entender lo sucedido hay que remontarse al siglo X, a la época en la que los golem católicos controlan a los normandos y avanzan hacia el norte de Europa, sometiendo a sangre y fuego a los pueblos bárbaros y paganos de Dinamarca, Suecia y Noruega. Es entonces cuando una de las últimas piedras de Venus que quedaban en poder de los pueblos del Pacto de Sangre se transporta a Groenlandia. Lo hace Eric el Rojo, un guerrero sabio de valor singular, cuya determinación le acarrea la imposibilidad de regresar a su patria. Él sería quien daría su nombre actual, Tierra Verde, a la helada isla en el año 986, y su familia formaría una estirpe de Noyos y Brayas que cuidarían de la piedra en los siglos posteriores, cuando ya las relaciones culturales con los pueblos europeos se hubieron restablecido. Aquellas relaciones atraerían a los misioneros católicos hacia los asentamientos vikingos, pero la piedra no caería en poder de los golem, pues los custodios la ocultarían en regiones sumamente agrestes del noreste groenlandés. En el año 999, Leif Erikson trae el primer sacerdote católico, al que siguen muchos más en los viajes sucesivos. No obstante, la resistencia de los norreses al pacto cultural
se extendería durante todo el siglo XI. De cualquier manera, la próspera colonia de Eric el Rojo, con más de 200 granjas, tenía ya 12 iglesias y 2 conventos en 1124. El Papa Pascual II nombra el primer obispo Eric Knutsson en 1121, al que suceden 16 más hasta 1409. En 1290 llega a la isla el primer Dominicanis, Thorborn, quien se ocupa de combatir a los golem y llama en su auxilio a un miembro de la casa de Tarsis. Se funda así en Gardar el famoso monasterio de Nuestra Señora de Thule, donde se escribieron 2 poemas de Loseda, el Atlak Vida y el Atlak Mal. En Gardar justamente existía el monasterio golem de San Bernardo, y en dicha ciudad se centraría la oposición más encarnizada entre los golem y los dominicanos, debido a que aquellos sospechaban que muy cerca se encontraba la piedra de Venus y se resistían a abandonar el lugar sin haberla encontrado. Al fin, en 1312, gracias a una bula de Clemente V, quien acababa de liquidar a la sinarquía templaria en combinación con Felipe el Hermoso, los golems se ven obligados a abandonar Gardar. Es entonces cuando los noyos vikingos declaran a la población de Gardar que han visto la señal lítica de Katagar en la piedra de Venus, piedra que atribuyen a una herencia de Wotan e incluso denominan el ojo de Wotan. Los noyos proponen al pueblo de Gardar partir hacia donde señala la piedra y todos aceptan, preparándose inmediatamente para la guerra. ¿Por qué? Es lo que explicaré desde mañana, Dr. Ziegfeld. Lo importante ahora es saber que no solo la población de Gardar, sino la totalidad de los groenlandeses, a excepción de algunos sacerdotes católicos que se ocultaron convenientemente para no ser ejecutados por los enfurecidos vikingos, decidieron partir hacia el Valhalla, la morada de los dioses. Es que aquel pueblo de sangre pura despertaba súbitamente a la sabiduría hiperbórea que surge del espíritu eterno y se libraba del hechizo del pacto cultural. Se había transmutado y solo ansiaba partir hacia el origen sin importar la índole del enemigo que se interpusiera en su camino. En 1354, el rey de Noruega, Erik Magnusson, enterado de que la población de Groenlandia había retornado al paganismo y se preparaba a abandonar los establecimientos, envía su nave oficial, la Chirriante, al mando de Paul Knutsson, a fin de averiguar lo ocurrido. Viaja en la expedición el obispo golem Arni, quien lleva la misión de evangelizar nuevamente a los colonos norreses, pero en Groenlandia no encuentran absolutamente a nadie, a pesar de que Arni los incita a explorar palmo a palmo la región hasta 1363, fecha en la que fallece. Desde ese momento, varias serían las expediciones que los reyes de Noruega despacharían en los siguientes 100 años para averiguar la suerte corrida por sus súbditos e intentar repoblar las colonias abandonadas. Tales intentos resultarían inútiles, pues jamás se conseguiría saber lo ocurrido a los 10.000 vikingos, ni habría quien quisiera habitar las fantasmagóricas ciudades. Empero, la acción de los vikingos de Groenlandia causaría una gran preocupación a los demonios de la Fraternidad Blanca, los que desde su guarida en Chanchambalá impondrían a Quilón la prueba de cerrar la puerta de Thule,
como medio de acceder al más alto sacerdocio de la orden de Melquisedec. En 1486, Quiblón residía en Portugal, donde estudiaba las artes ocultas y desempeñaba un puesto de cartógrafo en la tesorería del rey. Ese año, el rey Cristian de Dinamarca solicita a su primo, el rey Alfonso V de Portugal, un muy buen piloto y cartógrafo para guiar a su próxima expedición a Thule, la cual tenía por fin localizar a las colonias cristianas de quienes no se tenía noticias desde hacía más de 100 años. Era la oportunidad esperada por los rabinos. Las notables influencias que por entonces poseían los hebreos en la corte portuguesa se pone en juego para facilitar el nombramiento de Quiblón como piloto del viaje a Groenlandia. Lo consiguen fácilmente, figurando en la cédula real como Johannes Skolbus. En 1477, pues, Quiblón se presenta frente a las costas de Groenlandia, dispuesto a emplear toda su ciencia y su fe en el Creador Uno para cerrar la puerta de Thule. Tiene éxito en su misión y la fraternidad blanca y la judeidad toda comprenden que con Quiblón ha llegado a la tierra uno de los más altos sacerdotes de la historia, uno que será capaz de hablar con el verbo de Metatrón. La expedición de Skolbus, Colón, no halló a nadie en Groenlandia en 1477, pero desde entonces la puerta de Thule estará nuevamente cerrada. Es un gran mago hebreo, quizá tan grande como Salomón, el que ha llegado hasta las heladas tierras del norte a cumplir el ritual, a pronunciar las palabras, a expresar los gestos. Era necesario que así fuera, pues la puerta fue forzada por un bravo pueblo vikingo, de la más pura sangre hiperbórea, contra quienes nada puede la magia de los golem, pues siempre ha sido así. Los golem han dominado fácilmente a los celtas, íberos, ligures, vascos, fenicios, cartagineses y hasta latinos, pero tratándose de germanos es necesario que los más grandes maestros de las artes infernales se ocupen de ellos. Entiendo, doctor Siegnagle, que es casi imposible comprender en qué consistía la misión de Quiblón si no aclaro la naturaleza de ese cerrar la puerta de Thule, realizado en Groenlandia. Sin embargo, lo que corresponde es explicar cómo fue abierta la mencionada puerta de Kattegat o Agartha y qué otra acción efectuaron los vikingos antes de partir, acción de guerra que normalmente ejecutan todos los pueblos de sangre pura en situaciones semejantes y que causó la preocupada reacción de los demonios de la fraternidad blanca. Desde mañana entonces le narraré en pocas palabras la historia de Nimrod.